El nombre es un poco más grande, lo voy a reducir para que nosotros podamos enfocarnos más en otras cosas, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque en 1992, con este decreto ley, se crea el INDECOPI. Con la creación del INDECOPI también se va a dar paso a la creación de las diferentes comisiones, direcciones y oficinas con las que el INDECOPI cuenta actualmente, ¿no? Y dentro de ellas se crea también la Comisión de Salida del Mercado, que era como originariamente se llamaba la Comisión de Procedimientos Concursales, como lo conocemos ahora. Antes de la creación del INDECOPI, teníamos un régimen judicial para todo lo que era el desarrollo de una empresa que se encontraba en una situación crítica, una situación de crisis patrimonial, que no tenía cómo afrontar esta situación. Todo eso se iba al Poder Judicial y se regulaba con la Ley Procesal de Quiebras o la Ley de Quiebras, ¿no? Antes del nacimiento de la Comisión, en este momento de salida del mercado, se trabajaba con la ley de quiebras, un proceso judicial engorroso, largo, que prácticamente significaba la muerte de cualquier empresa que iba y que se adquiría este tipo de procesos, ¿no? La ley procesal de quiebras estaba a cargo de un juez de quiebras y la administrador del patrimonio el síndico de quiebras. Justo en esta época, estamos hablando más o menos a fines de los 80, inicios de los 90, el Perú estaba en una situación crítica que ya todos conocemos, ¿no? Producto del terrorismo, de la mala administración pública, muchas empresas se encontraban en una situación de crisis económica y el Poder Judicial se había inundado de procesos para ver el tema de las quiebras de las empresas, ¿no? No se daba abasto. El sistema, como lo teníamos en ese momento, no soportaba la carga procesal. Los jueces no se daban abasto porque no solamente veían temas de quiebras, veían otros procesos judiciales y se ve la necesidad de trasladar y de crear la comisión de, en este caso la comisión de salida del mercado. La creación de la comisión de salida del mercado fue un cambio de chip. No estábamos de un proceso judicial y ahora pasamos a un proceso administrativo, de un proceso donde el Estado tenía un rol protagónico, ¿no? En el proceso estaba el síndico de quiebras, estaba el juez de quiebras, todo lo veía el Estado. Ahora pasaba a un modelo privatista y administrativo. Entonces, estábamos ante un momento histórico en todo lo que es el desarrollo del derecho concursal. La ley, el decreto de ley que tengo acá en pantalla y sus reglamentos posteriormente son modificados, derogados y tienen ahora otra normativa, ¿no? Pero en su primer momento, con esto, nace la Comisión de Salida al Mercado. El reglamento actual, pasemos a la siguiente diapositiva, va a regular de forma general. Nos va a decir qué son las comisiones, cuáles son sus atribuciones. Entonces, vamos a leer esta diapositiva. Las comisiones son órganos colegiados que gozan de autonomía técnica y funcional. Están encargados de resolver en primera instancia o en segunda instancia administrativa, según corresponda, los asuntos concernientes a las leyes de ámbito de su competencia. Las comisiones están conformadas por 4 miembros, uno de los cuales preside, que es el presidente. En caso que éste sea ausente, quien asume las funciones es el vicepresidente. Para que las sesiones puedan llevarse a cabo, se requiere la presencia de mínimo 3 miembros de la comisión, ¿no? Y lo otro que tenemos es que los procedimientos que se siguen entre las comisiones se rigen por las disposiciones que se regulan en materia de su competencia y la ley de facultades y normas de organizaciones del INDECOPI. No se olviden que cuando hay algo que quería resaltar aquí que me estaba olvidando, cuando se discuten las resoluciones, cuando los comisionados discuten las comisiones y las resoluciones, perdón, y hay una controversia o no se pueden poner de acuerdo respecto si están de acuerdo o no con el sentido de estas resoluciones, el voto dirimente lo tiene el presidente de la comisión. Las atribuciones generales de las comisiones es conocer y resolver en primera y segunda instancia administrativa según corresponda los procesos de su competencia, conocer y resolver en los casos que procedan los recursos de reconsideración que se interpongan contra las resoluciones que hayan expedido, aplicar las sanciones correspondientes conformes a sus normas legales de creación y a las que regulan las materias de su competencia, inhibirse de conocer sobre todos los procesos que se escapan de su ámbito de competencia. Y acá tienen la obligación, más que la obligación de canalizar estos procesos a
la comisión que tenga la competencia respectiva. Disponer la remisión de copias certificadas de expedientes administrativos a la gerencia legal cuando se detecta alguna conducta que puede ser materia de una sanción, ya sea penal o de algún acto delictivo, se tiene que derivar para que la gerencia legal pueda tomar las acciones correspondientes. Conocen las quejas y recusaciones en los casos en los cuales la comisión constituya segunda y última instancia administrativa. No se olviden que aquí hay un paréntesis porque después de todas las instancias administrativas de la sala y todo eso, todavía nos queda el chance de recurrir al Poder Judicial para que puedan revisar nuevamente los pronunciamientos que se han emitido en sede administrativa. Esto es una de las debilidades que tiene, digamos, la comisión, o en este caso el sistema concursal, porque todas las resoluciones que emite la sala en última instancia pueden ser revisadas en sede judicial. Emitir opinión técnica sobre los proyectos de normas legales relativos a las materias de su competencia, cuando dicha opinión le sea requerida, la misma que será remitida al presidente del Consejo Directivo para su conocimiento. Bueno, ¿quién más, no? ¿Quién más tendría, digamos, la potestad y, digamos, todas las cualidades para poder decir, oye, aquí falta modificar este extremo de la norma, hemos estado trabajando con estos artículos y vemos que hay una deficiencia que podría mejorar, de repente podemos cambiar, como en realidad ha pasado? O sea, el desarrollo normativo de la ley del derecho concursal se ha basado en el día a día, ¿no? Cuando más adelante veamos la emisión de las primeras normas hasta llegar a la norma actual, vamos a ver cómo es que desde que nace el derecho concursal, desde que nace la Comisión de Salida al Mercado, desde que se empieza a regular con la Ley de Reestructuración Empresarial, cómo vemos que hay algunas deficiencias que luego en el día a día, el tribunal, en ese momento el Tribunal de Defensa de la Competencia, va sacando precedentes de observancia obligatoria, haciendo interpretación de ciertos artículos de la norma, y estos precedentes van a ir marcando posteriormente algunos indicios y también van al final terminando siendo transcritos en muchos casos dentro de la norma, ¿no? La modificación normativa. O sea, esto que hemos observado de repente, por ejemplo, el orden de preferencia, ¿no? O, por ejemplo, hemos observado que no hay un adecuado, la protección del patrimonio, o puede haber una simulación de créditos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que todo esto que acá, en un primer momento, con la ley de reestructuración empresarial, no se tomó en cuenta, porque estábamos hablando de un momento novel, de una norma novel que recién estaba empezando, que no se tenía todavía un desarrollo grande, todavía todo este tema del derecho concursal en sede administrativa no estaba desarrollada su total cabalidad como lo estamos ahora, ¿no? Ahora ya tenemos más de 12 años desde el 92 y que entra en vigencia en el 93, la ley de reestructuración empresarial. Desde ese momento hasta ahora tenemos toda la experiencia de una cantidad de procedimientos que han ido denotando una mejora normativa y que aún ahora, o sea, en el momento que estamos aquí en el 2021, nos damos cuenta que falta mejorar algunos aspectos de nuestra norma para que los procedimientos puedan cumplir la finalidad normativa, que es la celeridad, que es la protección del crédito en este momento, y puedan de una u otra manera ser más efectivos. Bien, vamos a pasar al siguiente. La competencia de las comisiones según el ROF del INDECOPI, dos bien claras, precisas, creo que algo rápido nada más, porque creo que lo importante va a ser analizar el tema normativo, ¿no? Las comisiones del INDECOPI tienen competencia primaria y exclusiva en materias que le asignan la ley de organización y funciones aprobadas en el decreto legislativo 1033. Este decreto es el que deroga el decreto de ley que funda o que crea el INDECOPI. Y las legislaciones específicas en su ámbito de competencia. La Comisión de Procedimientos Concursales es competente para conocer y resolver todos los asuntos concernientes a los procedimientos previstos en su legislación concursal y normas complementarias. Ahora, la competencia de la Comisión, según la ley actual, la ley 27809, la Ley General del Sistema Concursal, nos dice que la Comisión de Procedimientos Concursales y las comisiones desconcentradas son competentes para conocer los procedimientos concursales regulados en la presente ley, ¿no? Y que el tribunal, en este caso la Sala Especializada de Procedimientos Concursales, es competente para conocer en última instancia administrativa. Ahora, la competencia de la comisión para conocer cualquier asunto vinculado
a un procedimiento concursal se extiende hasta la fecha de declaración judicial de quiebra del deudor o conclusión del procedimiento. Salvo lo previsto en el numeral 125.4, que bueno, todo el 100.25 está referido más que nada a actos que hayan podido significar una transgresión normativa, o sea, que son plausibles de una pena, de un castigo, ¿no? Porque en ese caso que se haya cometido una infracción, entonces la comisión todavía tiene competencia para evaluar y pronunciarse posteriormente si corresponde o no corresponde sancionar esta conducta. Bien, vamos a pasar a la evolución normativa del derecho concursal. Y como les iba adelantando, ¿no? Hemos tenido 3 grandes momentos importantes, porque desde el momento que se crea el INDECOPI se han proclamado varias leyes, varios decretos, varias normas referentes a todo lo que es el procedimiento concursal, algunas de las cuales ya no están vigentes, algunas de las cuales todavía tienen vigencia para ciertos sectores, y algunos de los cuales, pues, que como la ley general es la que actualmente es, como que digamos, la matriz, ¿no? La columna vertebral del procedimiento, de los procedimientos concursales. Vamos a empezar con la ley de reestructuración empresarial. Esta ley se promulga, se publica el 30 de diciembre de 1992 y entra en vigencia en enero del 93 hasta el 96, cuando es derogada por la norma posterior, que es la ley de reestructuración patrimonial. Con esta norma, la primera modificación que se hace, se cambia el nombre de la Comisión de Salida de Mercado a la Comisión de Simplificación del Acceso y Salida del Mercado. Un nombre más complicado, pero nos referimos al mismo órgano, ¿no? Esta norma es precisamente la que marca el hito, ¿no? Desjudicializa el proceso concursal. Ya no se ve, como lo había comentado en un momento, ya no se ve en el Poder Judicial, ahora pasa a convertirse en un procedimiento administrativo. Como les dije, era una norma de carácter procedimental y privatista. ¿Por qué? Porque ahora ya no es el Estado el que va a intervenir y decidir si esta empresa puede, porque la ley de quiebras también contemplaba la reestructuración, pero casi nunca era viable, ¿no? Porque no había tiempo, los procedimientos eran abundantes, los funcionarios no se daban abasto, los plazos eran largos. Entonces nosotros somos conscientes que cuando una empresa está en una situación crítica, es una carrera contra el tiempo. Cada día que pasa para una empresa en una situación de insolvencia es sinónimo de un bien que se deprecia, un bien que con el tiempo va a perder valor, y cuando se tenga que realizar el bien, entendamos por realización del bien, por ejemplo, en una venta, en un acto de disposición patrimonial, el valor va a ser menor al que inicialmente tenía. Por lo tanto, la posibilidad de cumplir con las obligaciones pendientes de pago de esta empresa van a disminuir. Entonces, no se va a cumplir el objetivo de la norma y pues no es lo que se busca, ¿no? Que nosotros buscamos lo que también buscaba la ley de reestructuración empresarial era la preservación de la unidad empresarial, la unidad productiva. Entonces, era una carrera contra el tiempo. Entonces, cambiar la decisión ya no está en el Estado. Ahora la decisión del destino de esta empresa va a recaer en sus acreedores, que son los directos interesados en que esta empresa salga de la situación crítica en la que se encuentra para que pueda asumir las obligaciones que tiene pendientes de pago. Entonces se vuelve, y eso es algo que esta característica es algo que ha perdurado en el tiempo, que sea procedimental, que sea un procedimiento que se lleva a cabo en vía administrativa y que es de carácter netamente privatista. No, eso es algo que se ha mantenido en la ley de reestructuración empresarial, la ley de reestructuración patrimonial y la ley general del sistema concursal. Bueno, como lo mencionaba, también descarta la figura del intervencionismo del Estado, y el Estado va a adquirir, sí, no es que el Estado se desentienda aquí, no, el Estado va a adquirir un rol de administrador del procedimiento. Él va a estar viendo que se cumpla con lo que dice, cómo se va a realizar, cómo se va a llevar a cabo el procedimiento concursal, ¿no? Pero, como ya lo había comentado, esta ley era una norma novel, era una norma nueva, era el bebé, por decirlo así, ¿no? Recién nacía, había significado un cambio de chip, un cambio de filosofía, y
obviamente tenía sus deficiencias. Y esas deficiencias no tardaron en dejarse de ver. Si bien por el cambio que significó esta norma al momento de su promulgación, atrajo mucho a los agentes de mercado, ¿no? Atrajo mucho a las empresas que estaban en situación crítica, porque era, o sea, de irme de un proceso judicial, ya sabemos cómo es un proceso judicial corto, un proceso de ejecución, por ejemplo, que es uno de los más cortos que hay, no es que entras hoy y que a cada 2 o 3 meses ya puedes salir, puede que salgan de vacaciones los miembros, los integrantes del Poder Judicial, que entren en huelga, o sea, es irte a ver qué pasa, ¿no? O sea, a perder sus plazos, pueden suceder otras cosas. Y no tenemos una fecha exacta de cuándo, exacta de cuándo vamos a poder recibir nuestra resolución judicial. Entonces, esta norma, la Ley de Reestructuración Empresarial, significaba un cambio importante y era un cambio atractivo. En muchas empresas, claro que no con la incidencia que se va a dar posteriormente con la Ley de Reestructuración Empresarial, empiezan a presentar las solicitudes de inicio de concurso con la esperanza, ¿no?, de llevar a cabo un proceso más corto, más célere, más eficaz. Pero como ya lo dije, esta norma tenía sus deficiencias. Una de las características que tienen casi todas las normativas de derecho concursal en el mundo es de que establece dos cosas, ¿no? Un marco de defensa del patrimonio del deudor, y en este caso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si tú no proteges el patrimonio del deudor, luego ¿con qué el deudor va a asumir las obligaciones que tiene? Entonces, el marco de protección del patrimonio del deudor es una de las figuras que tienen casi toda la legislación que ve en todo lo que es el derecho concursal, y también la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones, no se suspenden. Porque lo que no se quiere aquí es que haya una carrera, ¿no? Yo primero, yo quiero cobrar primero, ¿no? Antes que los demás, yo tengo que cobrar. Entonces, las disposiciones le dicen, esto, vamos a ver. Pero, ¿qué pasó acá? La protección del patrimonio del deudor llegó un poco tarde, está regulada en esta norma un poco tarde. ¿Por qué? Porque recién se activaba cuando se instalaba la Junta de Acreedores. O sea, desde la promulgación del procedimiento concursal hasta que se instalaba la Junta, no había protección patrimonial. ¿Qué sucedía? Que los acreedores se iban al Poder Judicial o iban algunos créditos estaban garantizados, iban con sus garantías, querían cobrar, ¿no? Porque no había un marco de protección. Y cuando ya se instalaba la Junta, oh sorpresa, ya no había bienes. Entonces, no se podía cumplir con las obligaciones. Aparte de eso, tenía otras deficiencias normativas. Si nosotros abrimos la ley en el SPIC, vamos a ver que es una ley relativamente corta comparada con la ley actual que tenemos de la Ley General del Sistema Concursal. Es una ley pequeña, no tiene todo el desarrollo normativo que tiene la norma actual. Bueno, y por todas esas observaciones que hay en esta ley, es que se decide que es necesario que se cambie. Que esta norma no es que le pueda agregar otro artículo, no, es necesario una reforma completa, y se va a emitir después la Ley de Reestructuración Patrimonial en 1996, ¿no? Esta ley ya tiene un desarrollo más profundo, como les había comentado, desde el 93 hasta el 96, si bien no pasó mucho tiempo, eran 3 años, se tenían ya procedimientos instaurados en el INDECOPI, ya se habían evidenciado algunas deficiencias en la ley anterior, y entonces se decide sacar esta norma y ya empieza a solucionar algunos problemas que tenían, pero también esta norma tiene deficiencias, ¿no? Dentro de las cosas que podemos ver que tiene esta norma, como cosas noveles, hay una creación de procedimientos alternativos, y uno de esos procedimientos es el procedimiento transitorio, ¿no? Que, bueno, el procedimiento transitorio estaba a cargo de un fedatario, generalmente era un notario, que lo que buscaba acá el procedimiento transitorio era la preservación de la empresa. O sea, era como que la unidad productiva tiene que salir a flote. Esa era la visión de este procedimiento. Fue un procedimiento que también no tuvo una vigencia muy larga, es un procedimiento que tuvo una vigencia desde el 2000 al 2001 más o menos. Habían otros procedimientos más,
como ya aquí sí se da el boom de los procedimientos concursales, ya hay más solicitudes, la comisión no se daba abasto para revisar todos estos procedimientos. Se pasó de la expedición de las resoluciones en 15 días, ahora se tomaban unos 90 días para poder emitir la resolución. Ya la comisión no se estaba dando abasto debido a la aceptación que había tenido la ley de reestructuración patrimonial. Entonces, con esta ley, se van a crear unas oficinas desconcentradas, ¿no? Estaba la oficina, la ESAM, de la Cámara de Comercio, de la Católica, y otras oficinas más que también tenían competencia para ver algunos procedimientos concursales, ¿no? Ellos también estaban a cargo de procedimientos concursales. Se mejora y modifica el orden de preferencia de los créditos, ¿no? O sea, acá ya se establece el orden de preferencia. Primero se van a cobrar los laborales, luego van a cobrar los créditos alimenticios. La norma anterior también tenía un orden de preferencia, pero no era tan específica. Acá ya hay un mayor desarrollo de por qué estos créditos deben de ir en este orden de preferencia. Esta norma le va a otorgar al INDECOPI facultades de tutela de la legalidad de los procedimientos. O sea, aquí ya el INDECOPI podía, digamos, fiscalizar, ¿no? Decir, ya, acá hay algo que no corresponde, que no es un abuso de derecho, necesito yo ingresar acá y pronunciarme respecto a esto. También la ley de reestructuración empresarial va a cambiar el nombre, ¿no? Ya no es la Comisión de Simplificación y Salida, de Acceso y Salida al Mercado, sino que se va a llamar la Comisión de Reestructuración Patrimonial. A ver, ¿qué más? Como les comenté, esta norma, la norma la ley de reestructuración patrimonial también tiene deficiencias. Al igual que la ley anterior, la ley de reestructuración empresarial, también el marco de protección del patrimonio del deudor se daba cuando se llevaba a cabo la junta de acreedores. Antes no tenían este marco de protección y aquí es donde se generaba, digamos, el momento perfecto para evadir las responsabilidades que tenían los empresarios. ¿Por qué? Porque aquí no tenía la protección, o sea, digamos, no tenía la protección, como que no puedes disponer del patrimonio del deudor, y al mismo tiempo, como no había una delimitación de competencia exclusiva de la comisión respecto a los procedimientos concursales, las personas podían acudir al Poder Judicial y pedir medidas cautelares, medidas de garantías constitucionales, y dilataban los procedimientos. O sea, se publicaba el procedimiento, yo iba al Poder Judicial, pedía mi medida cautelar, y hay años y tras años y tras años, y no se podía instalar en la Junta de Acreedores. Durante todo ese periodo se disponía del patrimonio. ¿Por qué? Porque yo iba y cobraba, tenía de repente más dinero o más posibilidades que mis otras contrapartes dentro del procedimiento, me contrataba un bufet de abogados y cobraba primero, ¿no? Y ya cuando se levantaban las medidas cautelares o las medidas de garantías constitucionales, la empresa era un cascarón vacío. O incluso el mismo Poder Judicial podía revertir la condición del inicio del concurso. Declaraban que no correspondía. Y ya, pero para cuando eso sucedía, ya la empresa estaba vacía, era solamente nombre, ¿no? Entonces, una de las principales deficiencias que tenía la ley de reestructuración patrimonial. Entonces, y era a todas luces un abuso de derecho, ¿no? Y en este caso ya el abuso no era por parte, digamos, de las empresas, sino era por parte de los acreedores, ¿no? O sea que no respetaban y que el mismo procedimiento establecía un orden de preferencia dentro de los cobros, ¿no? De los créditos. Y es en virtud a todo esto que se observa que en el 2002 se decide de nuevo una nueva reforma y se saca o se promulga la Ley General del Sistema Concursal, la ley número 27809, publicada el 5 de agosto, entra en vigencia 60 días después, en octubre. Cambia el nombre nuevamente de la Comisión de Reestructuración Patrimonial a la Comisión de Procedimientos Concursales, como actualmente lo conocemos. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Esta norma, la nueva norma, la que está vigente, va a eliminar la multiplicidad de opciones procedimentales y va a dejar únicamente 2 procedimientos,
importantes, ¿no? Los que siempre están en la norma, que son el procedimiento ordinario y el procedimiento preventivo. Eventualmente, también hubo un tiempo en el que se dictó una ley que era conocida como la ley de los clubes de fútbol, vigente y aplicable solamente para los clubes de fútbol, y actualmente tenemos la ley de, en este caso, que es de procedimiento, bueno, perdón, es el procedimiento acelerado de refinanciación concursal, el procedimiento PARC. Que estos procedimientos PARC responden precisamente a la problemática que se ha dado por el COVID-19, ¿no? O sea, como todo se cerró de forma improvista, no se tuvo tiempo para prever o para tomar acciones que puedan ayudarnos a conservar nuestro dinero, si somos personas naturales con giro de negocio o si somos empresas, no les dio tiempo de realizar acciones que puedan ayudarles a proteger el patrimonio, y muchas de estas empresas se han visto afectadas por toda esta coyuntura. Entonces, en respuesta a esta situación, porque ustedes saben que si que una empresa cierre no es una cosa pequeña, ¿no? Digamos que muchas empresas al mismo tiempo empiecen a cerrar, tienen una repercusión enorme en lo que es la economía del Estado. Entonces, si se da, por ejemplo, el efecto dominó, ¿qué es el efecto dominó? Cierra una empresa y esta empresa, cuando cierra, se va a traer abajo a otras empresas. ¿Cuáles son estas otras empresas? Sus proveedores. De repente contaba con una persona con giro de negocio, ¿no? La señora que vende menús a los trabajadores de esa empresa, y ya no tiene clientes y de repente tiene deudas con los señores del mercado. Esta persona también va a tener obligaciones que cumplir. De repente un proveedor, no sé, de repente ellos tenían un contrato con una empresa que les suministraba, por ejemplo, los equipos informáticos, no les puede cumplir. Si no les paga, la otra empresa, que de repente es una pequeñita, ¿no? Una microempresa o es una mediana empresa, no tiene con qué asumir sus obligaciones, también va a cerrar. Y se dan cuenta, se genera esta cadena. Esta empresa primera que está cerrando me va a jalar a otras empresas que trabajan conmigo y van a ir cerrando juntamente, y después me quedo con un montón de fichas de dominó que van a representar a mis empresas tiradas en la mesa porque no pueden asumir sus obligaciones por falta de pago. Muchas veces esas faltas de pagos, como en este caso es coyuntural, ¿no? Se da debido a las circunstancias sociales y en este caso sanitarias que van a impedir el pago y el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, lo que el Estado ha pretendido con la promulgación del PAC es evitar esta situación. O sea, es preservar a la unidad productiva, preservar a la empresa, ¿no? Por eso es que el PARC es un procedimiento fácil, es un procedimiento expreso, es un procedimiento rápido, que lo que busca es de que las deudas se reestructuren en el menor tiempo posible para que se pueda ir pagando, ¿no? De forma progresiva, pero esta empresa siga funcionando y pueda seguir en el mercado, ¿no? Pueda seguir siendo parte del sistema económico actual y no tenga que retirarse. Entonces, este procedimiento responde a esta coyuntura social y por lo tanto solamente pueden acceder a este procedimiento las empresas cuyo estado de insolvencia deviene de esta situación. Entonces tampoco es de que mi empresa ha estado mal antes de la pandemia, se agravó o ya pues llegó al punto máximo y puedo tocar la puerta y decir quiero entrar al PAC. No, este procedimiento tiene muchos candados que hay que cumplir porque también no podemos, como ha pasado antes, ¿no? Un tema de uso de derecho. Entonces, no cualquier persona jurídica, no cualquier persona natural con giro de negocio puede acceder a este procedimiento. Y también es un procedimiento temporal porque solamente hasta diciembre se podía presentar las solicitudes para el inicio de un procedimiento, ¿no? Entonces, lo pongo ahí porque es, digamos, coyuntural. De repente no muchas personas conocen de este procedimiento, pero los que siempre han estado y están en la ley son el procedimiento ordinario y el procedimiento preventivo. Ambos procedimientos creo que son materias de ponencias posteriores, por lo que no lo voy a explicar así a detalle. Si alguno tiene una pregunta, lo puedo responder, pero a detalle no lo voy a tratar. Bueno, la Ley General del Sistema Concursal también tiene un enfoque en la celeridad del procedimiento, porque como ya lo había explicado antes, hay una necesidad de que estos procedimientos sean lo más rápido posible. Si bien es cierto que en la actualidad
digamos, no se cumple a cabalidad, por decir así, con este objetivo, pero este es una de las miras que tiene el procedimiento, ser lo más rápido posible, se inicia el procedimiento, se reconocen los créditos y ya cuando tengo todos los créditos oportunos reconocidos, debo de estar publicando el inicio del procedimiento concursal, con la finalidad de que no se castigue más a esta empresa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una empresa o una persona natural con giro de negocio se somete a un procedimiento concursal, su situación crediticia, su situación en el sistema financiero cambia. Cambia a una situación más grave y suceden dos cosas importantes que a veces terminan siendo la cruz de muchas empresas. ¿Qué es lo que sucede? Ya no pueden acceder al crédito. O sea, ninguna empresa financiera les va a dar un préstamo porque no van a cumplir. O en caso puedan calificar para un producto financiero, sus tasas de interés van a ser altísimas. Entonces, al final, si yo tengo una empresa que está en una situación crítica y no puedo acceder a un préstamo, no puedo acceder a un capital, no puedo tener un flujo de dinero que me ayude a salir de acá, ¿cómo es que voy a salir de esa situación de insolvencia? Y acá viene una crítica, bueno, un poco personal también, y es que a veces mucha gente dice, después de todo el tiempo que ha pasado teniendo ya la norma, la vigencia que tiene, y dicen, los procedimientos concursales no sirven porque al final muchas empresas terminan liquidadas, son muy pocas las que superan la situación crítica. Y acá viene un tema que yo creo que en realidad es de que el sistema concursal no puede, una norma no puede trabajar sola. La norma concursal es una norma integral que funciona con las normas del sistema financiero, que tiene o que roza o que está en completa interacción con las normas laborales, con las normas comerciales, con las normas tributarias. Entonces es una norma que tiene muchas aristas. Entonces tú no puedes decir, oye, tú solito solucioname un problema de deuda. Por ejemplo, el sistema financiero, las normas que tienen con deudas tributarias, no es que también yo pueda, a ojo cerrado, ver cómo lo pago o no lo pago, porque las normas tributarias se rigen por su norma. Las laborales también tienen sus normas, las previsionales también. Entonces, yo no puedo ser, o sea, si bien la norma concursal tiene una aplicación preferente, no puedo taparme los ojos y decir, no voy a resolver sin ir a la otra norma. Entonces, una de las cosas, y el sistema financiero juega un rol muy importante con las empresas, porque ¿quién provee de créditos? ¿Quién le da dinero para que estas empresas puedan desarrollar sus actividades? Siempre, cualquier empresa, siempre va a recurrir a un banco o va a recurrir a una caja. Y el sistema financiero, las normas que por cierto, también son normas muy, muy fuertes, ¿no? Las normas peruanas, todo lo que es la regulación del sistema bancario son normas muy fuertes que nos han ayudado incluso a sobrevivir, por decirlo así, a la crisis que se dio hace un tiempo atrás. No sé si recuerdan las crisis que sucedió en Estados Unidos con esos bonos fantasmas, que cayeron muchos países que habían comprado estos bonos basura, que en realidad tenían una calificación y resultaron teniendo otro tipo de valor, y que en realidad muchos gobiernos se declararon en quiebra, ¿no? Por culpa de esto. Pero nuestro país no se afectó tanto. ¿Por qué? Porque el sistema financiero establece un régimen de, por decir así, de una bolsita, ¿no? O sea, los bancos tienen que ir juntando pan para mayo, por decir temas coloquiales, y con esto de acá, con esta reserva, sí, hay un grupo digamos, de consumidores del sistema financiero que no pueden asumir el crédito. Con esto yo puedo ir pagando, ¿no? Con esto yo ya voy a amortizar, la deficiencia que va a haber. Entonces, el sistema financiero peruano tiene una normativa muy buena, pero esa normativa buena, que lo que ayuda es a tener previsiones, ¿no? Para evitar crisis, porque sí, también tenemos que tener en cuenta la gravedad, o sea, el significado que lo que podría pasar si los bancos quiebran, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría? O sea, el Estado peruano quiebra. Entonces, estas provisiones ayudan a evitar este tipo de crisis, ¿no? Pero estas provisiones también para una empresa en insolvencia es una carga. ¿Por qué? Porque el banco no le va a prestar, no le va a dar plata, porque la ley del sistema financiero dice, tú no le puedes prestar a una persona natural o jurídica cuya, digamos, su evaluación de riesgo sea tal.
no le puedes prestar. O si le prestas, tienes que provisionar, por ejemplo, ¿no? Porque ahorita no recuerdo el porcentaje exacto, 50% del préstamo. Entonces el banco obviamente no va a ponerle su plata para, digamos, garantizar su crédito, ¿no? Ante la entidad financiera, ante la SBS. Entonces optan por no prestarles el crédito. Entonces aquí, eso, en mi opinión, ese es el problema, que no hay suficientes incentivos para que estas empresas accedan al crédito, ya sea por entidades financieras o ya sea un crédito por sus mismos, otras empresas que le brindan servicios, ¿no? Entonces, no tienen de dónde acceder a este dinero para seguir llevando a cabo su actividad económica y con el tiempo salir de esa situación de insolvencia. De repente, más adelante se pueda ver un cambio normativo, no sé, y se pueda mejorar este tema, ¿no? Porque, en mi opinión, si bien la finalidad del procedimiento concursal es la preservación del, bueno, en este caso es la recuperación del crédito, personalmente, o sea, yo a título personal considero que es muy importante, creo que más que la preservación del crédito, la conservación de la unidad productiva. ¿Por qué? Veamos el impacto que tiene. Si un trabajador no recupera su crédito, ¿quién se afecta? Él, obviamente, su familia, y si por ahí le debe algún casero, también le deberá el casero. Es triste, pero las cosas son así. ¿Cuánto usualmente es una deuda laboral? Usualmente promedio, unos 3.000 soles, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? O sea, tengo 3.000 soles que no voy a poder asumir. Es obvio que para mucha gente 3.000 soles es muchísimo dinero. Yo sé que a mucha gente le falta, tampoco sé que yo en toda mi vida haya tenido dinero suficiente para, o sea, soy realista también. El peruano de a pie, la mayoría de peruanos es gente, digamos, de un estatus promedio abajo, o sea, gente pobre. Pero si nosotros cerramos empresa, esta gente pobre, ¿dónde va a trabajar? ¿Cuánto tiempo va a estar desempleado? Al final, ¿a qué se va a dedicar? A trabajos que no son por menospreciar, pero que es muy cierto, a trabajos propios, ¿no? Por ejemplo, mototaxistas, comerciantes, que son trabajos autodados, autobuscados, ¿no? Con el peruano creativo, salgo a vender mi pollo y ya tengo. Pero este tipo de trabajo, y esto es algo que también es criticable al sistema peruano también, porque no regula mucho este tema, el trabajador no tiene con esto, no tiene seguro, no tiene beneficios sociales, si se enferma y no puede salir a trabajar, no come. Esa es la realidad, ¿no? Si esta persona hubiese podido acceder de repente a una empresa, a un trabajo formal, tendría su seguro. Si se enferma, le van a pagar. Tendría sus beneficios sociales, vacaciones pagadas, su CTS, ¿no? Sus utilidades, cosa que no va a poder disfrutar si es un trabajador que se la busca en la calle, que no tiene, o es un trabajador informal. ¿Y quién te da la formalidad laboral? Una empresa. Entonces, la preservación, y a veces la gente dice, es injusto que se proteja a la empresa como que, y no se le proteja al pobre, al trabajador. Pero si vemos en economía macro, una empresa significa que muchas personas pobres que ahorita no tienen trabajo van a poder acceder a un puesto de trabajo y a condiciones mejores, y van a poder mejorar su condición de vida. Entonces, tal vez lo que se debería de hacer es tener incentivos dentro de la norma para que las empresas que, por ejemplo, son proveedoras de una empresa sometida a un concurso, de repente tengan algún beneficio tributario, o sea, no tengan que pagar el impuesto a la renta en este momento, o sea, se pueda suspender hasta que se le paguen los créditos, algo que le pueda también incentivar a prestarle dinero, porque obviamente, por lo que le expliqué, el sistema financiero, no van a poder acceder a un crédito del sistema financiero, pero sí pueden acceder a un préstamo o algún crédito, o de repente a lo que nosotros conocemos como fiadito de otra empresa que te brinda un servicio. Pero esta empresa no te va a prestar si sabe que tú no le vas a pagar. Entonces, tiene que haber incentivos también para que esta empresa pueda asumir este riesgo y te pueda prestar a ti para que tú puedas continuar con tu actividad económica y luego puedas sobrevenir esta situación de crisis y puedas asumir esas obligaciones con todos, ¿no? Entonces, de repente eso es lo que nos falta, ¿no? Nos falta de repente ver cómo podemos dar más incentivos, que la ley tiene sus incentivos,
por ejemplo, los créditos postconcursales, ¿no? Los créditos, ese es un incentivo que a veces no se aprecia mucho. Pero cuando no estamos hablando de un procedimiento de liquidación, ¿cuál es el incentivo de un crédito postconcursal? Que si yo, por ejemplo, te doy un servicio después de iniciar el concurso y llega ya a fin de mes, me tienes que pagar sin que yo recurra a el Indecopy, a que tenga una resolución, a que se decida en la Junta cuál va a ser tu destino, a que ya se decide, no sé, si vas a tener un administrador, si vas a tener una liquidadora, si ya se vendió. O sea, no me voy a tener que comer todo este trámite para poder cobrar mi crédito postconcursal. Puedo ir de frente, tocarte la puerta y decirte, para. Ese es un incentivo, por ejemplo. Pero creo que no son suficientes. No son suficientes. No es atractivo, en realidad, darle un préstamo a una empresa en situación crítica o sometida a un concurso, porque también la posibilidad de cobro es mínima, ¿no? Casi todas las empresas no te pueden dar una garantía al 100% de que te voy a devolver lo que me estás pagando o lo que me estás prestando. Entonces, eso creo que falta desarrollar más en nuestra norma concursal. Esa es una opinión personal que yo tengo. A ver. También la ley le va a dotar a la autoridad concursal de competencias de control y de administración de procedimientos concursales. Ya, es más, hace un par de años se creó la comisión, bueno, la Secretaría Técnica adscrita a la Comisión de Procedimientos Concursales, la Secretaría de Fiscalización Concursal. Dentro de sus funciones está la fiscalización exclusiva de los procedimientos. Su función de esta Secretaría Técnica es la investigación. Se dedican a ver si, por ejemplo, alguna administradora, algún liquidador no ha cumplido con sus funciones o, por ejemplo, ha cometido alguna infracción, ¿no? Ha hecho, por ejemplo, pagos indebidos o ha hecho simulación de ventas, ha dispuesto del patrimonio del deudor y no ha informado. Entonces, todas esas conductas plausibles de sanción y que no están declaradas y que es necesario ir, tocar la puerta, pedir información aquí, pedir información allá y de realizar la investigación, están a cargo de la Secretaría Técnica de Fiscalización Concursal. Entonces, ya la comisión tiene un rol también protector. Protege a las partes involucradas, no solamente al deudor, no solamente al acreedor, porque al acreedor también no le pagan. Hay empresas también muy vivas que se basan en tecnicismos legales y no quieren asumir sus obligaciones. Igualmente, hay acreedores también que se hacen a los pobrecitos y simulan créditos que no existen y quieren que les cobren. O simulan créditos para tener, no sé, mayorías y mayor poder de decisión en la Junta de Acreedores. Entonces, digamos, el abuso de derecho está en ambos lados. Entonces, lo que la comisión hace es velar porque los procedimientos sean lo más transparentes posible, ¿no? Velan de que no hay abuso de derechos de ninguna de las partes y que los procedimientos concursales se lleven a cabalidad y se cumplan con la finalidad normativa. Siguiente. Bueno, algo rápido que ya lo había estado mencionando. El objetivo de la ley actual es la recuperación del crédito. Ojo, es la siguiente diapositiva. Siguiente. Ya estamos acá. Ojo que cuando la Ley General del Sistema Concursal se promulga, su objetivo era otro, ¿ya? O sea, hay una modificación normativa posterior y el objetivo actual es la recuperación del crédito. La finalidad normativa es propiciar un espacio adecuado para la negociación entre el acreedor y el deudor, para que ellos se puedan poner de acuerdo, ¿no? Y si ven, porque no se olviden que quien tiene digamos, la batuta en un procedimiento concursal, quien decide, quien tiene la responsabilidad directa de lo que va a pasar, es la Junta de Acreedores. Son los acreedores que en Junta de Acreedores van a decidir qué va a pasar con esta empresa. ¿Se va a reestructurar? ¿Se va a liquidar? ¿No? Si se reestructura, ¿qué tienen que firmar? El plan de reestructuración. Si se liquida, el convenio de liquidación. Entonces, ¿qué busca? Que con una reestructuración, esta empresa se pueda volver a reinsertar en el mercado o en todo lo que es la actividad comercial, y en caso los acreedores consideren que esta empresa ya no tiene solución, ya no tiene salvación, pueda salir de forma ordenada del mercado, cumpliendo con la mayor cantidad posible de las obligaciones que tiene a cargo. Porque, seamos realistas, un procedimiento concursal no significa que a todos se le va a pagar. El pago de las obligaciones, no,
se van a dar hasta donde alcance el patrimonio del acreedor. Por eso es que es importantísimo el marco de protección del patrimonio del deudor. ¿Por qué? Porque así yo puedo garantizar que pueda asumir la mayor cantidad posible de las obligaciones que tiene pendientes de pago. Entonces, un procedimiento concursal, mucha gente cree que llega a Indecopi y le van a pagar, o que Indecopi le va a pagar. No, señores, Indecopi no hace pagos, porque su ley no le permite hacer pagos. No olvidemos que las instituciones estatales solamente pueden hacer lo que sus leyes orgánicas les permiten hacer. No pueden hacer cosas que no estén legisladas. Entonces, no está legislado que el Indecopi asuma las obligaciones de las deudoras. Indecopi no paga, ¿no? Y que llegues a un procedimiento concursal no es una garantía de que te vayan a pagar, y más aún si tu crédito es un crédito del quinto orden y no está garantizado. Si es un crédito no garantizado, un crédito comercial no garantizado, ahí la posibilidad de cobro es casi nula. Seamos realistas, o sea, no puedo decir cosas que no son. Entonces, si tenemos un procedimiento de reestructuración, la posibilidad de cobro es mayor. Hay empresas que salen de la situación de crisis y se pueden volver a presentar al mercado. Y hay otras que no pueden superar esta situación de insolvencia y lamentablemente terminan quebradas o con procedimientos concluidos y salen del mercado. Pero la finalidad normativa es propiciar y reducir los costos de transacción. No olvidemos que si bien un procedimiento administrativo es expedito, rápido, eficaz, mucho más eficaz si lo comparamos con un proceso judicial, si se llevaría o estaría a cargo de un proceso judicial, también significa que tienen altos costos, ¿no? Porque no olvidemos que, bueno, dejando de lado los créditos laborales que están eximidos de tasas, si tú eres un crédito comercial, un crédito tributario o un crédito de otra naturaleza, tienes que pagar tu tasa, ¿no? Aparte, no olvidemos que, como ya lo había dicho en un primer momento, o sea, hablamos de una rama del derecho muy especializada. No todos los abogados son concursalistas, no todos los abogados conocen la implicancia de que una empresa esté sometida a un procedimiento concursal, no todos conocen la manera de poder iniciar un procedimiento de reconocimiento de créditos. Muchas veces, por ejemplo, los créditos comerciales no solo tienen que pagar las tasas, también tienen que recurrir a un abogado especialista. Y como dije, como son escasos, son caros. Entonces, los costos en un procedimiento concursal son altos. Entonces, ¿qué se busca? Minimizar los costos. ¿Cómo? En las juntas de acreedores. Porque imagínense, yo deudor tengo que comunicarme con mi acreedor laboral, con mi acreedor comercial, con mi acreedor tributario. Bueno, si soy un deudor, persona natural con giro de negocio, que tengo, no sé, 10 acreedores, podría hacerlo. Pero si soy una empresa grande, que tengo 6.000 trabajadores, solo 6.000 trabajadores, sin contar a mis acreedores comerciales, a mis acreedores tributarios y de otra naturaleza, ¿cómo me comunico con ellos? Entonces, ¿qué es lo que busca la ley? Bueno, todos ustedes, señores, que nos dicen que tienen alguna deuda, ¿no? Vengan, soliciten sus créditos acá al Indecopi. Cuando tengan su resolución de reconocimiento, si son créditos oportunos, en la primera junta pueden participar con voz y voto. Reúnanse en la primera junta y tomemos los acuerdos importantes que van a llevar a cabo en el procedimiento. Entonces, eso es lo que se busca, reducir los costos de transacción. Pero tampoco podemos decir que son baratos. Efectivamente, los procedimientos concursales no son baratos. Y, bueno, lo básico que toda normativa tiene principios. En este caso, los principios claves del procedimiento concursal son de universalidad, colectividad, proporcionalidad, inicio e impulso de los procedimientos concursales, la conducta procesal, la integración de la norma y el rol promotor del Estado. Voy a explicar rapidito algunos de ellos, los más importantes. La universalidad, ¿qué quiere decir este principio? Todos los bienes que conforman el patrimonio del deudor se incluyen en el procedimiento concursal. Todos sus bienes van a venir al procedimiento concursal para que ya sean administrados por la administradora o por la liquidadora y puedan con estos bienes asumirse las obligaciones. Están eximidos de esto los que por ley no se pueden disponer, por ejemplo, propiedad del Estado, ¿no? El principio de colectividad. Y este principio es muy importante, porque mucha gente no entiende, ¿no? A mí también me costaba mucho entenderlo al principio,
cuando yo era estudiante y yo por primera vez tenía contacto con el derecho concursal, me parecía súper injusto que me he matado trabajando de repente para una empresa, o que yo he puesto de mi trabajo como una empresa, bueno, que brinda algún servicio, no pueda cobrar lo que por derecho me corresponde, ya sea mi remuneración, ya sea bueno, el pago de mi contrato, sea lo que sea. Me parecía súper injusto. Y yo decía, ¿por qué yo no puedo hacer algo para que me paguen? Y luego entiendes el por qué, con este principio. Porque en el derecho concursal no va a primar tu derecho individual sobre los demás. Ahí prima un derecho colectivo. Como en la mayoría de los casos, una empresa que está sometida a un concurso no termina recuperando y presentándose en el mercado, sino que lamentablemente muchas veces sale en realidad digamos, del mercado, sale del circuito comercial, y muchas veces no le alcanza para pagar la totalidad de los créditos que adeudan o de las deudas que tienen. Con ese principio se busca que al menos, aunque sea todos los que tengan la misma categoría, se lleven, aunque sea un poco, recuperen un poco de su inversión. Y bueno, pues también es justo, ¿no? Porque creo que un trabajador tiene tanto derecho como una empresa proveedora, o como el mismo Estado, si es, por ejemplo, la SUNAT, todos tienen derecho a cobrar algo de su propio trabajo. Entonces, este principio prima, en ese principio prima el interés colectivo sobre los intereses laborales o los intereses personales. Aquí incluso a la norma ya les da un privilegio a los laborales. Mucha gente dice, pobrecitos, nadie les escucha, no los defienden, pero la norma, incluso dentro de todo, digamos, el tema de privilegio, privilegia mucho a los créditos comerciales, los créditos laborales, perdón. Los créditos laborales tienen el primer orden de preferencia, incluso durante todo el desarrollo normativo, ya sea, por ejemplo, con la ley de resolución empresarial, la de patrimonial, la ley federal de procedimiento concursal, con el procedimiento del PAC, todas ellas estipulan que un porcentaje tiene que estar destinado para el pago de créditos laborales. Entonces, incluso dentro de este principio de colectividad, se da un poco de preferencia y protección, digamos, a la parte más débil de un procedimiento concursal, que sin lugar a dudas es un crédito laboral, sin lugar a dudas, porque muchos trabajadores no conocen, muchos trabajadores, algunos incluso son iletrados, les es muy difícil entender, incluso no tienen, lo digo, me dedico durante todo el tiempo que tengo trabajando en la Comisión de Procedimientos Concursales, yo soy la encargada de evaluar créditos laborales, o sea, los créditos laborales siempre han estado, digamos, ante mis ojos, y yo sé que incluso muchos de ellos no conocen sus propios derechos como trabajadores. Incluso, súmale esto, ¿no? No conozco mis derechos como trabajador, ahora tengo que saber cuáles son mis derechos como un acreedor en un procedimiento concursal. Entonces, no conocen. Y tampoco es, digamos, tengámoslo en claro, tampoco es justo que nos aprovechemos de su propia ignorancia y no les demos un marco de protección. Entonces, la ley también les ha dado un marco de protección y les ha dado prioridad sobre otro tipo de créditos y tienen su primer orden de preferencia, excepto en aquellos créditos que por ley les dan el quinto, ¿no? Luego la proporcionalidad, otro principio muy importante aquí es la conducta procesal. La conducta procesal que dice que tienes que actuar de buena fe, no le mientas al Estado, o sea, no le presentes documentación falsa, ¿no? Y no actúes de mala fe, o sea, ten en cuenta de que el Estado también tiene que ver otros procedimientos y confía también en lo que le dices, ¿no? El carácter de declaración jurada de lo que presentas. El rol promotor del Estado. Como les mencioné, el Estado no entra acá como parte, ellos no deciden, pero sí están ahí evaluando de que las cosas se lleven de forma más transparente posible. El inicio e impulso de los procedimientos concursales. No nos olvidemos que los procedimientos concursales se inician y se mueven porque las partes muestran un interés, porque presentan las solicitudes, porque presentan escritos. Indecopi no te va a mover el procedimiento de oficio. Los procedimientos se hacen a solicitud de parte. En los casos de los procedimientos sancionadores, tiene facultades para iniciar algún procedimiento sancionador de oficio, pero no es obligación. O sea, no es su obligación. Puedo yo iniciar, si me percato de que hay alguna irregularidad, puedo yo de oficio iniciar. Pero digamos, la primera alerta de que algo malo está pasando, ya sea con el liquidador, con el deudor, con otro acreedor,
lo tiene que reportar las partes interesadas, ¿no? ¿Quién más está al tanto de su propio procedimiento que las partes interesadas? Entonces, si yo detecto, por ejemplo, que hay pagos indebidos en mi procedimiento concursal, debo de avisarle a Indecopi y decirle, ¿sabes qué? Me he enterado de que se están haciendo pagos sin cumplir lo que se ha establecido en el convenio de liquidación, o que se han pagado en periodos en el que no se debían de pagar, y tienes que informarlo para que este procedimiento pueda ser más transparente también, ayudar al mismo Estado también a cuidar y a regular el mismo procedimiento, o sea, no, digamos, es obligación de tal y seamos indiferentes a cosas de las que tenemos conocimiento y que podemos mejorar, ¿no? También debemos de participar de forma activa en los procedimientos. Bueno, y alguna referencia bibliográfica en las leyes, y hay un libro que sí me gustaría que lo lean si tienen la oportunidad, que es el último, que es un libro del señor Luis Puelles, donde va a ser un detalle, donde te va a explicar cómo es el procedimiento concursal. Si alguna vez tienes la posibilidad de leer este libro, les recomiendo, porque realmente de una forma muy didáctica te ayuda a entender toda esta mecánica, ¿no? Tengamos en cuenta que este libro ha sido publicado en el 2013, no tiene las últimas modificaciones normativas, entonces hay que tener también cuidado cuando leamos, porque, por ejemplo, en este libro todavía siguen con que el objetivo de la norma es la protección de la unidad productiva, ¿no? La empresa. Entonces, de todas formas, en temas generales, nos va a ayudar a entender todo este tema, pero sí tengamos cuidado con las algunas modificaciones. Bueno, eso sería todo. ¿Alguna pregunta que tengan? Doctora, sí, hemos tenido una pregunta que lo realizó la Sí, señorita Carolina Izaguirre mientras que usted estaba exponiendo. Era lo mismo, lo ¿perdón? mismo pasa cuando se decide la reestructuración. Tal vez si la participante se encuentra, podría reformular la pregunta. Sí, doctora, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, dime. Sí, cuando mencionó sobre el impacto que tienen las empresas cuando se someten a ese tipo de procedimientos, uno de ellos mencionó que era sobre el crédito, ¿no? Quizás ya los bancos ya no le van a otorgar créditos o si lo hacen con un interés alto. Eso también pasa cuando se decide el destino del deudor, eh, la reestructuración, más no la liquidación u otro. Mira, en realidad el cambio de digamos, de la situación crediticia, esto lo va a regular no la ley concursal, pero te lo puedo responder, ¿no? Lo regula las leyes que están a cargo de todo lo que es el sistema financiero. Con la publicación del concurso, ya tu estatus financiero, tu estatus crediticio cambia en el sistema financiero. Si antes estabas en normal, vas a pasar o por ejemplo, pongamos a colores. Si estabas en verde, vas a pasar a ámbar, o puedes pasar a rojo si tu publicación es de frente con una liquidación, ¿no? Entonces, pero ya cambiar tu situación crediticia ya te pone en el ojo del sistema financiero y obviamente, como te dije, o vas a acceder a créditos con intereses muy altos o simplemente no te van a dar el préstamo que solicitas. Pero con la sola publicación ya, digamos, la alerta al sistema financiero ya está dada, tu situación crediticia ya cambia. ¿Hay otra pregunta más? Sí, doctora. Mediante el chat, la abogada Ninon Bojorquez ha realizado la pregunta: ¿cómo hace una empresa acreedora para poder incorporarse a una empresa que está en un proceso de reestructuración patrimonial? Ya. Creo que hay una ponencia posterior, pero te la voy a responder un poco rápido. Tenemos la empresa que está en reestructuración. Entonces tenemos que primero ver cuándo se ha devengado este crédito. Si, por ejemplo, mi crédito con la deudora que ya está sometida a un procedimiento de reestructuración se ha producido o se ha generado con posterioridad a la publicación y estás en reestructuración, tu crédito puede ser cobrado de forma directa porque es un crédito postconcursal. O sea, puedes tocarle la puerta al deudor y decirle, págame, porque mi crédito se publicó, bueno, mi crédito se generó después, pero si tu crédito es un crédito concursal,
o sea, su origen nació antes de la publicación, tienes que cumplir con los requisitos que establece el TUPA del Indecopi, que dice, no, si es un crédito comercial, tienes que pagar tu tasa, tienes que presentar tu solicitud, si se trata de una empresa, tienes que presentar los poderes de representación, tienes que presentar los documentos que sustenten la obligación, por ejemplo, ya sea un contrato de mutuo, un título de valor, una letra de cambio, la declaración jurada de vinculación o no vinculación dentro de los supuestos que establece el artículo 12 de la ley concursal, ¿no? Si, por ejemplo, había proximidad relevante de intereses, eras gerente, o de repente tu empresa pertenece al mismo grupo empresarial. Entonces, esos puestos de vinculación están regulados en el artículo 12, pero en principio tienes que cumplir con lo que señala el TUPA, ¿no? Lo principal, pagar la tasa, identificar bien al deudor, al acreedor, presentar los poderes de representación, especificar la cuantía de los créditos invocados y la documentación sustentatoria, no olvidarnos de la declaración jurada. Para mayor detalle, podemos revisar en el Indecopi están los procedimientos, creo que es el procedimiento número 10, si mal no recuerdo, del TUPA. Ahí te va a explicar que el plazo, por ejemplo, son los 90 días hábiles, que no procede el silencio administrativo positivo, donde puedes realizar el pago de la tasa, te va a dar el número de cuenta. Entonces, está bien especificado en realidad en el TUPA todo lo que necesitas presentar para solicitar un reconocimiento de créditos de origen comercial. ¿Alguna otra pregunta adicional? Sí, doctora, tenemos unas preguntas más. El Sí. participante Michael nos pregunta, ¿cuál es el motivo para disolver y liquidarse ante un procedimiento concursal y no mediante las normas de la Ley General de Sociedades? ¿Acaso es la protección del deudor el beneficio de que se suspenda la ejecución de créditos? A ver, dos cosas. Entendamos que un procedimiento concursal puede ser iniciado a solicitud del deudor o a solicitud del acreedor. Entonces, en la ley societaria, si mal no recuerdo, porque en realidad no lo tengo a la mano, no lo he revisado, así que es más o menos lo que yo recuerdo, no se solicita, o sea, quien solicita el inicio o la liquidación por la ley de sociedades no es tu acreedor. Entonces, si, por ejemplo, en el Indecopi vienen y solicita un acreedor el inicio del concurso, pues el deudor no tiene más que presentar su posición cuando lo digan, ¿no? O apersonarse al procedimiento cuando el Indecopi le mande el apersonamiento. Pero si, por ejemplo, es el deudor el que quiere someterse a un procedimiento concursal y está entre si me decido por un procedimiento de la ley de sociedades o el procedimiento concursal, prácticamente es personal la decisión. Es cierto, sí es cierto que la ley concursal tiene un marco es más proteccionista respecto a los créditos, ¿no? Entonces, muchas veces la ley de sociedades es otra forma de liquidar una empresa y mucha gente prefiere esta norma porque, bueno, de otra manera no tiene todos los alcances de protección que tiene la ley concursal, ¿no? Al final, como le digo, si es por inicio del deudor, va a ser una decisión personal, si decide por una norma o decide por la otra. Pero sí, como menciona Michael, la norma concursal tiene un marco, es más proteccionista. No nos olvidemos que el objetivo de la ley concursal es la recuperación del crédito. Doctora, tenemos dos preguntas más. Sí. El participante Luis pregunta si podría hacer una aclaración sobre los supuestos A y B del artículo 24 de la Ley del Procedimiento Concursal, sobre los formularios, que al parecer no le quedó tan claro. Y luego artículo A, ¿qué artículo me dijo? El artículo 24 en los supuestos A y B. 24 A y B. Bueno. Sí, artículo 24, numeral 1 de la Ley de Procedimiento. Ya, como le mencionaba a Michael, creo que es el que hizo la pregunta, ¿no? Más adelante va a haber una ponencia que va a desarrollar a detalle todo lo que es el inicio del procedimiento concursal, pero vamos a leer, a ver qué nos dice el artículo 24, en literal A. Dice que
más de un tercio, no, bueno, artículo 24, inicio del procedimiento a solicitud del deudor. Literal A, que más de un tercio del total de sus obligaciones se encuentren vencidas sin pagas por un periodo mayor a 30 días calendarios. Y el B, que tenga pérdidas acumuladas deducidas de las reservas, cuyo importe sea mayor a un tercio del capital social pagado. A ver, el tercio de las obligaciones. Hablas de la deuda que te tendrían que tener a ti, o sea, tu deuda, ¿no? Perdón, me estoy confundiendo. Ya. Cuando tenemos la actividad comercial, no nos olvidemos que tenemos libros, ¿no es así? Libros en los que, por ejemplo, tenemos el ingreso, libros, por ejemplo, de pago, cuentas por cobrar, cosas así. También tenemos ahí un detalle, dentro de todo lo que es la administración, tenemos un detalle de los créditos, bueno, en este caso serían las deudas que tiene la deudora, ¿no? Entonces, del total de deudas, de todo lo que yo como deudor tengo que pagar, la totalidad de estos créditos, bueno, de este monto, un tercio de esto tiene que estar impago. Y tienen que tener un vencimiento, o sea, no lo he pagado por más de, o sea, están impagos un tercio y no he pagado este crédito, se vencieron, por ejemplo, hoy día, ¿no? Perdón, hace 30 días atrás. Entonces, un tercio de todo lo que tengo que pagar no está pagado y está vencido. Tiene 30 días de vencida la obligación. Y respecto a deducidas las reservas, esto de acá, las pérdidas acumuladas, se refiere más que nada en temas contables a la totalidad por ejemplo, de los ingresos. A ver, pérdidas acumuladas, deducidas las reservas. O sea, cuando yo veo que tengo déficit en la empresa, mi déficit acumulado, o sea, ahí ya deducí, por ejemplo, mis temas de impuestos, ya saqué lo que yo tendría que haber pagado, o mis ingresos, o sea, mi neto, en otras palabras, sobre mi neto. Trabajamos ahí sobre el neto. Y digamos, las pérdidas sobre mi neto es un mayor al capital social de tu empresa. O sea, no lo expliqué muy bien, pero me gustaría tener una pizarra ahorita para poder explicarte, porque no sé cómo señalar bien estos temas. O sea, es como que tu neto es menor, o sea, es mucho menor a lo que tú tendrías a tu capital con el que empezaste, tu capital social, ¿me entiendes? No sé si me dejo entender, no sé cómo podría explicarlo de repente con un papel. Pero esta pregunta, o sea, más allá de esto, la podrías también realizar guárdala para que lo puedas realizar al ponente respectivo, pero son supuestos en realidad en los que podría incurrir una empresa para poder solicitar el inicio, ¿no? Pero no sé si me dejé entender, o sea, yo también me estoy enredando un poquito, pero es como que, o sea, mi neto, porque tenemos ganancias brutas, ganancias netas, ¿no? Y el social el capital social con el que empieza la empresa a trabajar, ¿no? Entonces, digamos, tu neto está en negativo. No sé si me dejo claro. Tu neto está en negativo y aparte, o sea, si tú sacas ese tercio, es menor a tu capital con el que empezaste. No sé si me dejo entender. Me gustaría tener un papel para explicarte mejor. A ver. No sé si me entendiste. Pero bueno, y de todas formas te recomiendo que guardes esta pregunta para que se lo puedas realizar al ponente. Creo que ¿cuándo va a exponer, Cristian, el procedimiento, inicia el procedimiento ordinario? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? Inicia el día de mañana, procedimiento ordinario. Sí, ahí lo vas a poder explicar, vas a poder tener más concisa esta respuesta, porque en realidad es una respuesta bien específica, pero es más que nada, como te explicaba, es respecto a tu capital social, al inicio, con el que inicias la empresa. Es un tema contable ahí, más que nada. De igual manera, doctora, se ha quedado claro el tema, es lo que acaban de responder por el grupo. No se preocupe, se ha quedado claro. Sí, me entendieron. Qué bueno, porque yo no podía, no sabía cómo explicarlo bien. Como te digo, a veces esto dificulta un poco, como si tener una pizarra para explicarles, pero bueno, en fin. Pero sí, podrías consultarlo mejor al ponente del día de mañana, de repente te pueda dar mayores alcances, pero estos temas del artículo 24 son temas más contables que de derecho. O sea, es un tema propiamente contable. Ahí están viendo la capacidad de pago, en otras palabras, del deudor.
porque para que tú puedas someterte a un procedimiento concursal, tienes que acreditar que no puedes asumir tus obligaciones. No es que yo de repente quiero ver la manera de lavarme las manos, por decirlo así, y no pagar mis créditos, no subir mis obligaciones, me voy a someter a un procedimiento concursal. No cualquiera se somete a un procedimiento concursal, tiene que cumplir requisitos, tienes que encontrarte en una situación real de insolvencia, una situación real de crisis, para que tú como deudor puedas venir a solicitar una solicitud de inicio de concurso. Entonces, en este artículo, todo lo que dice el artículo 24 es un tema más contable que de derecho. Entonces, no nos olvidemos que para esto, si tú eres una persona que trabaja con inicios, tendrías que tener, y es recomendable que tengas a un contador para que te ayude a poder recabar toda esta información y puedas presentar la solicitud. Por eso es que te digo también que un procedimiento concursal no es cómodo, no es barato, es un poco caro, porque tienes que pagar contadores, y muchos de estos requisitos requieren algunas especificaciones técnicas específicas, valga la redundancia, específicas. Entonces, más que nada son temas administrativos, contables. Bueno, espero que me hayan entendido. Siguiente pregunta, creo que tenían una más. Sí, surgió una más, así que serían 2 preguntas. La siguiente es, ¿cómo la Comisión de Procedimientos Concursales actúa ante la mala fe de los acreedores? Ergo, simulación de créditos. Nulidades. Por ejemplo, hay un precedente de observancia obligatoria, es uno de los primeros que, bueno, yo les cuento que cuando yo leí este precedente me pareció tan bien desarrollado, y en esa época era todavía estudiante, me encantó el desarrollo que tuvo la sala en ese caso, en ese tiempo era la sala de defensa de la competencia, sobre, si mal no recuerdo, la compañía oleaginosa del Perú, creo que, en la que habla de la simulación del crédito. O sea, cómo es que se hace toda una investigación del nexo causal, cómo es que se llega a producir, a comprobar la existencia de este crédito. Y esta empresa ya, creo que si mal no recuerdo, tenía el inicio ya publicado. Y cuando se vio que era una simulación de créditos, se declara nulidad. Entonces, cuando estamos ante supuestos, o sea, ya, por ejemplo, ya se publicó el concurso, y como les dije, ¿no? Bueno, incluso la ley tiene todo un desarrollo de todo lo que son sanciones, todo lo que es el tema sancionador, también la norma lo contempla, y verificamos la simulación de un crédito. Algún acreedor interesado puede solicitar que se haga una revisión de este procedimiento y la sala puede declarar la nulidad de los procedimientos, ¿no? Incluso el inicio, porque en realidad con ese crédito que en realidad no existe, no estaría cumpliendo los requisitos para que se inicie el concurso. Aparte de las otras sanciones no administrativas que pueda tener, ¿no? Porque no nos olvidemos que presentar documentación falsa es un tipo de fraude, también son delitos contra el Estado, eso también puede ser plausible de una denuncia penal. Entonces, digamos, en sede administrativa, de repente corresponden las nulidades, pero también se pueden recurrir a otras vías y pedir otro tipo de sanciones. ¿Hay otra pregunta más? Sí, doctora. Y finalmente la pregunta de Catherine Araujo, que es, ¿cuándo sus pérdidas son menores al capital social? Ya, como lo comentaba, esto es un tema más contable. No soy contadora, no te podría dar un detalle así, pucha, esta es el detalle, porque en realidad es un tema más contable. Y de repente podamos reservar la pregunta para la ponencia del día de mañana, ¿no? Como te comento, yo no estoy a cargo dentro de mis funciones a ver el tema de los inicios, pero sí es un tema más contable. De repente sería bueno preguntarlo mañana o revisar algún artículo de temas de contabilidad o de temas de administración, ¿no? Pero a grosso modo lo traté de explicar, pero no te podría decir con ciencia cierta, sería mentir. Con eso pasaríamos a finalizar la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, licenciada Leslie. La ponencia ha sido Gracias clara. a ustedes. Bueno, gracias a todos. Ha sido clara y Espero que les concisa. haya sido útil la ponencia. Y bueno, si tienen algo, y les invito también a continuar con el ciclo de ponencias. Mañana hay muchas preguntas que me han hecho respecto al inicio del concurso.
Creo que mañana el ponente les va a poder absolver mejor esas preguntas y muchas cosas más que están muy interesantes, lo han planeado muy bien los chicos. Entonces, los invito a que continúen con el ciclo de ponencias y puedan adquirir más conocimientos al respecto. Gracias por venir y escucharme, realmente les agradezco mucho la atención prestada. Gracias, chicos. Gracias, doctora. Que tenga buenas noches participantes. Nos vemos Muchas el gracias día a ustedes también. Hasta luego.